Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en el amor del Señor. Qué bueno estar una vez más congregado en su nombre, sabiendo de que podemos estar juntos en un mismo sentir, orando a Dios, recibiendo la palabra del Señor en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos estar orando juntos en un mismo sentir por todas las cosas que están sucediendo, y bueno, este espacio es para eso. A través de este medio podemos estar juntos, unidos en el mismo propósito. Hay un boletín que siempre tenemos como iglesia, y en ese boletín están todas las necesidades que luego vamos a estar orando. Por lo tanto, en esta noche yo quería compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra allí en la epístola de Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo número 2 en adelante. La Biblia dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué bueno es saber que esta palabra que escribe Santiago, que es el autor, el hermano de Jesucristo, el tema de esta porción de las Escrituras es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuánto necesitamos de obtener esa sabiduría que viene de parte de Dios? Vaya que la necesitamos. Necesitamos sabiduría de Dios ¿para qué? Para tomar decisiones en la vida. Y así como esta epístola fue escrita en ese entonces, en esa época, está hablando de que fue escrita por el año 50 después de la muerte de Jesucristo, les está escribiendo a la iglesia, a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y cuando uno lee en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 55 en adelante, encuentra el episodio de este mártir Esteban, que fue apedreado, y es ahí donde marca la historia de cómo la iglesia era perseguida en ese entonces. Aquellos predicadores, aquellos que de alguna forma llevaban adelante la palabra de Dios, extendiendo el evangelio, los perseguían a precio de muerte. Es ahí donde este hombre, Santiago, escribe como un líder que estaba interesado en el bienestar de ellos, a fin de animarlos a la fe durante este periodo tan difícil. Y usted sabe que yo me detengo aquí a hablar un poquito al respecto de que vamos a vivir tiempos difíciles. Lo estamos viviendo quizás en este tiempo. Muchas personas a nuestro alrededor están sufriendo situaciones difíciles, y hoy va esta palabra para ello, porque verdaderamente, a pesar de vivir esta situación de persecución, de muerte, está hablando Santiago, también nosotros podemos decir de que ¿cómo puede ser que Santiago le diga esto en el versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede este hermano hablar de esta manera? Decir que tengan gozo cuando la persecución se le venía encima. ¿Saben por qué le decía esto Santiago? Porque Santiago sabía a quién le había creído. Él sabía, más allá de que él era el hermano de Jesús, él sabía quién era y cómo el poder de Dios se podía manifestar a favor de ellos como Dios lo hubiera querido. Pero fíjense que cómo nosotros nos gozamos cuando tenemos pruebas, luchas, tribulaciones. Evidentemente que a ninguno nos gusta cuando hay pruebas o luchas o tribulaciones o aflicciones en nuestra vida. Escapamos, queremos escapar, pero a veces se nos presenta y tenemos que verdaderamente evaluar, porque es ahí cuando vienen las pruebas, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo estamos parados, dónde hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, si la hemos depositado en este mundo, en el dinero, en aquello, en lo otro, o si verdaderamente la hemos depositado en Dios. Si nuestra fe está puesta en Dios, vamos a vivir ese
momento, como decía Santiago, vamos a sentir gozo a pesar de la situación que vivamos, porque vamos a entender e interpretar de que Dios está por sobre todas las cosas y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que en este mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. También dice la palabra del Señor que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos dará de su paz, porque Jesús lo dijo y dijo esto: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Vale decirte que cuando nosotros confiamos en Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, en los creyentes, en los hijos de Dios, va a depositar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nuestra vida cuando le buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque de alguna forma cuando vienen las pruebas en la vida es cuando yo más aprendo a conocerme, a ver cómo está mi condición espiritual, si estoy creciendo o no en Dios. Y Santiago habla de esto y dice: y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que a través de esa prueba nuestra fe se va a ejercitar. Y ese ejercicio de fe nos va a llevar a otro nivel también, a tener paciencia. Y ustedes podrán comprobar que en estos tiempos nos exige este tiempo de prueba, en esta cuarentena que vivimos, a tener paciencia. Y es verdad lo que está diciendo la palabra del Señor. Nos enseña, es el reflejo de hoy, en estos tiempos, de cómo vivimos. Y que bueno que podíamos entender de que Dios nos está enseñando a que a través de esa paciencia, su obra completa, para que nosotros podamos lograr ir a un camino de la perfección, de ir madurando, quiere decir, de que cada experiencia o prueba que tengamos en la vida nos va a llevar a un distinto nivel y a otro nivel. Y así Dios quiere que nosotros vayamos creciendo en el ámbito espiritual a otro nivel, a otro grado de madurez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace que nosotros vivamos de una manera en la cual de alguna forma tengamos que aprender a crecer. Dios quiere que nosotros aprendamos a crecer. Eso es lo que Dios quiere. Y dice lo siguiente, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, pídasela a Dios. Evidentemente que la sabiduría en los tiempos de prueba es fundamental, porque usted puede tener una prueba y en una prueba que usted tenga, va a tener que tomar decisiones. ¿Y qué mejor que tomar decisiones correctas? Las decisiones que pueden tomar correctas, pero en el Señor. La sabiduría puede llegar a ser conocimiento. La sabiduría es información. Podemos tener toda la información del mundo, podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos la sabiduría divina que viene de parte de Dios, no va a ser lo mismo. Porque la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento y la aplicación de esa información que yo tengo para aplicarla en el momento correcto, para tomar una decisión correcta. Y en un momento de prueba necesitamos nosotros tener sabiduría de Dios para saber tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. De eso estoy hablando. Cuando uno busca sabiduría en Dios, debe buscarla. Y Dios dice en la Biblia que se la tenemos que pedir a Dios, el cual nos da en abundancia y sin reproche. Pero tenemos que pedírsela con una actitud de fe, como dice en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Evidentemente que está hablando de aquellos que no tienen fe, porque lo opuesto a la duda es la fe. Y cuando nosotros tenemos una actitud de fe, verdaderamente Dios va a obrar conforme a su voluntad. ¿Puede la duda llegar a debilitar nuestra confianza en Dios? Y depende del grado de importancia que yo le dé, porque verdaderamente si yo le doy mucha importancia a la duda, como en estos tiempos se habla mucho, cuando uno charla con otras personas y llega a tener un diálogo, muchos dicen, pero si existiera Dios, no ocurriría esto. Pero si Dios me ama, ¿por qué pasa esta situación? ¿Y dónde está Dios que no interviene en todo esto? Justamente, ¿no? Dios está al tanto de todo lo que sucede.
Dios sabe todo, pero Dios también tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus tiempos. Y quizás nosotros como iglesia tenemos que aprender a tomar una lectura de todo esto que está pasando para entender cuál es el verdadero propósito de Dios, el verdadero propósito que Dios quiere hacer en la iglesia, en mi vida. ¿Por qué Dios permite que me pasen cosas? ¿Por qué la Biblia me dice a mí que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? ¿Esta situación me ayuda bien? Y no, pero me ayuda a tomar decisiones, sí, porque verdaderamente las necesito. Y qué mejor que tomar decisiones con toda la sabiduría de Dios. Es mejor buscarlo a Dios en este tiempo y buscar las directivas, porque necesitamos entender y creer en este nuestro Dios. Cuando usted y yo pedimos las cosas dudando del poder de Dios, no vamos a recibir nada. La Biblia dice eso, allí en el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No vamos a recibir nada porque Dios se mueve por medio de la fe. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Allí hay un pasaje de las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 22. La Biblia dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, uno de los requisitos importantes, la fe, creer en Dios, lo recibiréis. Vale decir que si no creemos, no vamos a recibir absolutamente nada. Dios te quiere bendecir, pero que en esa actitud de bendecirte, necesita que haya en ti, en mí, un grado de credibilidad. Fíjense lo que pasó en un momento determinado allí con el pueblo de Israel, cuando Dios saca de la esclavitud a esta nación por medio de Moisés. Lo lleva al desierto y allí hace que el pueblo esté al pie de la montaña, y llamado Moisés al encuentro con Dios en el monte del Sinaí, para Dios darle las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, así hechas en piedra, Dios escribiendo los 10 mandamientos para que el pueblo pudiera llevar adelante la disciplina que Dios quería para con él. Y dice la Escritura que Moisés se demoró allí porque estaba recibiendo instrucciones de parte del Señor, y el pueblo se empezó a impacientar, y esa impaciencia empezó a crear una incertidumbre de dudas y todo eso al respecto. ¿Y qué hicieron? No se le ocurrió mejor idea de que querer hacer un becerro de oro, dice allí en Éxodo capítulo 32 versículo 8. Construyeron un becerro de oro, fundieron oro y construyeron una imagen y empezaron a adorar a esa imagen. Fíjense lo que muchas veces puede llegar a ocurrir cuando uno entra en el terreno de la duda, entra en el terreno de la incredulidad ya. Y cuando uno entra en el terreno de la incredulidad, entra en el terreno que Satanás quiere que nosotros entremos para evidentemente no cumplir el plan ni el propósito de Dios. Y este pueblo dice que se hizo un becerro de oro y se constituyeron apóstatas allí debido a las dudas y a la incertidumbre que ellos mismos tenían. Dejaron de creer porque se dejaron llevar por sus emociones, por esa actitud de duda. Satanás es un experto para poner duda y aflicción en un momento en el cual pases vos por una prueba. Por eso, qué importante es saber, y qué te quiero decir con esto, de que tengas cuidado a todo lo que oís, a todo lo que muchas veces prestamos atención a nuestros oídos, porque van a venir distintas voces que van a querer desanimarnos, desalentarnos. Y si nosotros le damos mucho grado de importancia a eso, corremos el peligro de entrar a dudar o a titubear en cuanto a las cosas del Señor. Porque muchos vendrán con filosofía de distintos calibres a decirte, mira, si pasa esto, Dios no interviene, vos haces esto, Dios no obra, existe Dios, es verdadera la Biblia. Y muchas voces, muchas filosofías van a aparecer para hacerte apostatar de la fe. Y si lográs darle mucha importancia a lo que oís, corres el riesgo de desviarte del camino del Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que escucharlo todo, pero de todo lo que escuchamos tenemos que retener lo bueno. Por eso es importante que nosotros en este tiempo sepamos
escuchar lo bueno, y lo bueno es la palabra de Dios. Lo bueno es tener en cuenta de que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con nuestras vidas. Y de hoy quiero decirte que debes prepararte. ¿Prepararte para qué? Para la prueba que Dios tiene para tu vida. Y nadie está exento de tener una prueba, porque a través de la prueba vamos a ver el resultado que hay dentro de nosotros, el resultado que hay dentro de ti, cómo respondes a esa prueba, cómo estás parado, en quién has creído, has puesto la mirada en Dios, has puesto la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, has puesto la mirada en el Señor. Qué importante es entender de que de alguna forma, hermanos, las dudas, saber que las dudas es un instrumento muy eficaz para el diablo. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y la fe se aumenta en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Usted quiere tener fe, escuche la palabra de Dios. Usted quiere tener una fe que se revele a su vida, lea la palabra de Dios. Y si usted quiere aumentar su fe, le voy a dar un consejo. Lea la palabra de Dios, pero en voz alta. Y usted va a escuchar la palabra de Dios. Dios se le va a revelar a través de su palabra. Su palabra es la que nos va a hacer libre, como dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y no vamos a ser manipulados ni engañados por nadie. Por eso es tan importante que nosotros sepamos mantener la comunión con el Señor. Satanás es un experto en trabajar a través de las maquinaciones, a través de las dudas, así como le hizo Satanás dudar allí en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan cuando se presentó por medio de la serpiente a Eva y le dijo, allí en el capítulo 3 de Génesis, así que Dios dijo esto? Dios le hizo dudar a Eva de lo que Dios quería hacer, de todo lo que estaba en ese huerto tendría para alimentarse, menos de ese árbol. Y aún así Satanás usó la astucia para hacerla dudar a esta mujer que entró en el terreno de la duda y que cayó en el terrible pecado. Dios es un Dios de misericordia, un Dios que nos quiere bendecir, pero Satanás anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando presa a quien devorar. Satanás nos llena de dudas en los puntos más vulnerables, y cuando nos llena de dudas, también esas dudas a usted y a mí nos hace desobedientes en el ámbito espiritual. Cuando usted entra en el terreno de la duda, usted desobedece la palabra, ya no la aplica como antes la aplicaba, entra en el terreno de la decepción. La duda muchas veces te decepciona y te hace caer en un estado de ánimo en el cual te debilita. Y si entramos en ese terreno, estamos entrando en el terreno del maligno. Pero la palabra de Dios nos ofrece un verdadero aliento cuando verdaderamente buscamos de la presencia de nuestro Dios. Dios nos ama, Dios te cuida, Dios te quiere bendecir. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos a nuestro Dios que procede conforme a su voluntad, y hay una inmensa cantidad de ángeles que obran en favor de sus hijos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y por medio de la oración recibimos gracia en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de necesidad. Por eso en esta noche vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Mire, y para terminar y finalizar, quiero leerle un pasaje allí que se encuentra en Hebreos capítulo 10 versículo 35, donde la Biblia dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Qué bueno es esta palabra para que la atesoremos en este tiempo. Entender de que no somos de los que retrocedemos, sino que de alguna manera somos de los que tienen fe para preservación del alma. Tener fe es creer en Dios, en que Dios va a obrar en su infinita misericordia para la gloria y honra de su nombre. Que Dios te bendiga en esta noche grandemente por medio de esta palabra y puedas ampliarla, leerla en tu casa para que vos puedas ejercitarte y fortalecerte. También hace el consejo de Dios para nuestra vida, lo necesitamos, es nuestro alimento espiritual y nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga. Tengo el boletín aquí en mis manos y en este boletín hay un montón de necesidades que siempre la ponemos a la mesa para estar orando en el precioso nombre del Señor. Y creemos en el poder del acuerdo. Dice la Biblia que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios está allí. Y en este momento, después de haber escuchado la palabra del Señor, quisiera compartir solamente las peticiones. No voy a nombrar a todas las personas porque hay muchísimas personas, hay muchas necesidades, pero queremos que la intervención divina esté sobre ellos, sobre cada uno de sus hijos. Y voy a ir nombrando algunas cosas por las cuales vamos a ir intercediendo. Queremos orar por nuestra iglesia, queremos orar por el pastor de la congregación, queremos orar por los colaboradores, por la comisión integradora de la iglesia, queremos orar por el grupo de teatro, queremos orar por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños de la iglesia, orar por los hermanos que están trabajando allí en el grupo de discipulado, por la obra misionera que hay en la iglesia. Queremos orar también por sanidad, hay muchos nombres allí anotados, por la reconciliación de muchas personas, por la restauración, por el consuelo, por los trámites que muchos tienen que realizar, por los exámenes, los estudios que están muchos en este tiempo estudiando, por vivienda, cuán importante es y necesaria para muchos queridos que están aquí nombrados en este boletín, por aquellos que no tienen trabajo también. Hay un listado tremendo, estar orando por ellos, para que Dios obre y abra la ventana de los cielos. Queremos orar por las familias también, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los matrimonios, por los adultos mayores, aquellos que están en los asilos, por nuestros queridos que están internados, por los enfermos, por los que están en los hospitales, por el hospital de niños, en el hospital Centenario y en otros sanatorios también. No queremos dejar de orar por las autoridades que están en eminencia también en este tiempo. Queremos orar por ellos, por los gobernantes, orar por los médicos que están trabajando en esta tarea tan ardua que lo lleva inclusive al grado de la peligrosidad de sus vidas. Así que queremos orar en el favor de ellos, pedimos al Señor que esté interviniendo en el poder de su fuerza, que Dios guarde esto en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos por todas estas peticiones, Dios Santo, para que tu intervención divina esté derramándose sobre estos que hemos mencionado, Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de acuerdo para orar, interceder por todos estos motivos que hemos puesto delante de tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, gracias, Señor, porque tú vas a obrar conforme a tu voluntad y en favor de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Oramos, Dios Santo, por los pastores también de las iglesias, Señor, para que tú bendigas, Dios, a los ministros que en este tiempo también están llevando adelante la tarea por la cual tú lo has encomendado, Señor. Queremos dejarlo todo en tus manos y que tu paz y tu bendición, Señor, se derrame sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Dios. Gracias por estar aquí, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos amas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y la palabra de Dios dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Dios quiere renovar tu fuerza, renovar tus energías y que Dios te bendiga en este día tan especial. Señor te bendice.